Hola, bienvenidos a la sala biblioscópica. Espero que les guste este análisis sobre Poe y su poema El Cuervo. Edgar Allan Poe es un personaje controvertido en la historia reciente de la crítica literaria estadounidense. El bostoniano, nacido en 1809, fue bautizado por el periodista Paul Elmer More como The Poet of Unbright Boys and Unsound Men, es decir, el poeta de muchachos inmaduros y hombres insanos y locos. También el crítico literario Henry James dijo en una ocasión que tomar a Poe con un cierto grado de seriedad es quitarse la seriedad a uno mismo. También el famoso escritor Mark Twain declaró que la prosa de Poe era unreadable, imposible de leer. Incluso su ex amigo, el poeta James Russell, le escribió un poema criticando su forma de escribir, que muy malamente he intentado traducir. There comes Poe with his raving like Barnaby Rudge, 3 feet of him genius and 2 feet sheer fudge, who talks like a book of iron and pentameters, in a way to make people of common sense stand meters, who has written some things quite best of their kind, but the heart somehow seems all squeezed out by the mind. No pinta muy bien la cosa. Pero en la otra cara de la moneda tenemos al mismísimo Thomas Eliot, que dijo en 1948 que uno nunca puede estar seguro de que al menos una de las obras de un escritor haya sido influenciada por Poe. El poeta Baudelaire lo adoraba y tradujo parte de su obra al francés, y Cortázar hizo lo mismo con casi 2000 páginas de su obra. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace a este poeta tan controvertido? En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a la literatura de Poe y pasaremos al análisis de uno de sus escritos más conocidos, el poema El Cuervo, de 1845. Edgar Allan Poe, a comienzos de su vida, era simplemente Edgar Poe. Nació en el seno de unos padres artistas, dedicados al teatro ambulante. Pero la salud en Estados Unidos a principios del siglo XIX estaba comprometida por muchas enfermedades, en especial la tuberculosis, la cual acabó matando a su madre, por lo que el pequeño Poe se quedó huérfano a los 2 años de los 2 padres, ya que Mr. Poe los había abandonado poco después de que naciera Edgar. El futuro escritor sería adoptado por la familia acomodada de los Allan, quienes le darán una decente educación, pero debido a diversas disputas de dinero, diferencias bastante agravadas entre su padre adoptivo y el joven Poe, y la muerte de su madre adoptiva por tuberculosis en 1829, Poe acabó desheredado, pobre y con un serio problema de alcoholismo. Se casó con su prima, 14 años menor que él, quien murió también de tuberculosis en 1847, lo que provocó una severa inestabilidad emocional en Poe. Poco después de su muerte, se enamoró de una mujer casada llamada Nancy Richmond. Ante la imposibilidad de estar juntos, Poe intentó quitarse la vida al tomar una dosis parcialmente letal de láudano y, según su propio testimonio, tenía la intención de tomarse la segunda y letal dosis a los brazos de su amada Nancy. Su alcoholismo también empeoró y terminó muriendo por causas desconocidas en 1849 a los 40 años. Como hemos podido observar en su biografía, Poe tuvo una estrecha relación con la muerte, y en especial con la muerte femenina. Su madre biológica, su madre adoptiva, una vecina a la que consideraba parte de su familia, y a su mujer y prima. A esto se le suma el rechazo de su padre adoptivo, que probablemente aumentó su sentimiento de no ser querido. Incluso la Universidad de Virginia, donde Poe estudió solo 1 año antes de dejarlo, no fue un buen ambiente para el joven. Llena de excentricidades, sin lazos religiosos y falta de vigilancia a los estudiantes, el campus universitario solo veía fiestas, peleas callejeras y comportamientos casi animalísticos. Estos hechos biográficos tuvieron un impacto en la poética para Poe. Su poesía es muy supernatural y emocional, incluso podríamos decir irracional. En sus propias palabras, un poema, en mi opinión, se opone a un trabajo de la ciencia al tener para su objeto inmediato el placer y no la verdad. Pero al mismo tiempo la temática gótica de Poe es un grito a la realidad, pues las historias morbosas son mucho más que la mera explotación de nuestros miedos a la muerte. Lo gótico de Poe nos advierte que todas las fantasías tienen sus raíces en la incapacidad que tenemos para superar los límites materiales. La fantasía es, en definitiva, un engaño para aceptar las condiciones materiales de la existencia, que siempre estarán presentes queramos o no, así como la muerte. El poema más famoso de Poe, publicado en The Evening Mirror de Nueva York, ha sido nombrado por académicos como Michael C. Cohen como la representación de el valor de la poca originalidad. Para entender esta cita, que no tiene por qué ser negativa, es necesario dar un poco de contexto acerca de la poesía americana decimonónica.
Los críticos literarios han caracterizado la poesía del siglo XIX, en 2 palabras, por su sentimentalismo genérico. Esto quiere decir que los poetas de la época solían utilizar los mismos clichés, el mismo estilo e incluso los mismos refranes y repeticiones. Esta monotonía poética puede llevarnos a pensar que la poesía decimonónica es muy aburrida. No obstante, críticos como Elisha Richards sostiene que esta homogeneización se debe a un intento literario para curar la soledad del individuo en un mundo cada vez más urbano y anónimo, con rituales poéticos basados en la unión estética. Richards continúa diciendo que la poesía americana de principios del siglo XIX no fue un fracaso creativo, sino la integración de una audiencia en una de las primeras constituciones de la comunicación de masas. La convencionalidad de la poesía, con su familiaridad formal y poco original, simplemente seguía unos protocolos de circulación que reiteraban la estabilidad y confianza de los medios de comunicación en una época de cambio, donde los grandes medios eran esenciales para establecer nuestra sociedad contemporánea. Es por este deseo de unión y convencionalidad que no muchos de estos poetas son conocidos en la actualidad. Poe, no obstante, es la gran excepción. A pesar de la poca originalidad de su contenido, con excepción de sus cuentos detectivescos, y su lenguaje excesivamente pomposo, la figura de Poe se ha convertido en un canon de la literatura norteamericana. Y en esta serie de vídeos sobre Poe veremos por qué. Por ejemplo, echemos un vistazo a un poema de Poe de juventud titulado A espacio o To blank. En él, el narrador se queja de un amor imposible. The bowers whereat in dreams I see the wantonest singing birds are lips, and all thy melody of lip-begotten words. Thine eyes in heaven of heart enshrined, then dissolutely fall, O God, on my funeral mind, like starlight on a pall. Thy heart, I wake and sigh, and sleep to dream till day, of truth that gold can never buy, of the trifles that it may. En este poema, la mención de un bower, que es un cenador o una glorieta de jardín, los cantos lascivos de los pájaros y las palabras aladas son clichés muy típicos de la poesía de los años 1820. Poe, desde joven y como crítico literario que era, le daba más importancia a la sonoridad, la versificación, a la rima y al vocabulario, que a la creatividad. Por eso nos sorprende leer en uno de sus ensayos de 1845 que las ideas novedosas son simplemente combinaciones inusuales y que la mente del hombre no puede imaginar nada que no exista ya. Un buen poema, como veremos en su ensayo La filosofía de la composición, estaría compuesto por una combinación ingeniosa de herramientas literarias, parte de las convenciones ya preestablecidas, y que esta combinación exalte las emociones de los lectores a lo que Poe llamaba un excitement of the soul. Bien, después de estas puntualizaciones, pasemos directamente a analizar el poema. Como resumen, tenemos a un protagonista que está atormentado por la muerte de su amada Leonor y que recibe una visita de un cuervo que solo repite la palabra nevermore, o nunca más. A medida que el hombre le pregunta más cosas al pájaro, su desesperación y locura aumentan, simbolizando su incapacidad para encontrar consuelo y su condena a vivir en un estado de luto eterno. El contenido parece simple, pero estilísticamente es bastante más interesante. En un ensayo escrito en 1846, un año después de la publicación de este poema, llamado The Philosophy of Composition, la filosofía de la composición, Poe explica que el efecto que quería conseguir con el cuervo era el de la unidad de impresión, al reducir al poema a una experiencia sonora más que semántica. En otras palabras, Poe sacrifica la coherencia del poema por el ritmo y la musicalidad. Poe define a El cuervo como un poema corto, pero no demasiado, alrededor de 100 versos, con muchos pequeños momentos poéticos que producen un intenso pero breve enaltecimiento del alma, y que fue escrito con la intención de crear un poema que complaciese a lo popular y también a lo crítico. El efecto que se quería conseguir era el de la belleza universal, una belleza que tuviese un impacto no en el intelecto, sino en el corazón. Como hemos dicho antes, este efecto está por encima del objeto de la verdad y de la pasión, más propios, dice Poe, de la prosa. Y lo último que falta por decidir es el tono, que va a ser la tristeza. La melancolía es una de las tonalidades poéticas más legítimas, argumenta el escritor. Tras establecer la longitud, el objetivo y la tonalidad del poema, ahora nos debemos plantear cómo poner estos efectos en el alma del lector dándole un toque teatral.
Para ello se le ocurrió que la mejor técnica era la del refrán, la cual Poe consideraba muy efectiva por su repetición constante. Esto se nos es familiar, pues es una de las prácticas usadas por los poetas del siglo XIX de las que hemos hablado antes. Pero Poe quería darle un tinte creativo, inusual en él, y en vez de repetir el refrán una y otra vez, el famoso Nevermore o Nunca más, le daría diferentes significados a medida que avanzamos en el poema. Pero, ¿por qué Poe eligió la palabra Nevermore? Poe argumenta que como el refrán debía estar al final de cada estrofa, debía contener una combinación de os y r's, al ser consonantes imponentes y sonoras, y que rimen con el nombre de Leonor. Según Poe, Nevermore fue la primera palabra que se le ocurrió con estas características. Aquí el poeta se encontró con una dificultad. ¿Cómo podía hacer que alguien repitiese esa palabra todo el rato sin que sonara ridículo? La solución era que no fuese un humano, sino un animal capaz de hablar, lo que pronunciase el refrán. Al principio Poe pensó en un loro, pero finalmente se decantó por un cuervo, ya que un loro no se fusionaba con la temática del poema. Ya decidido esto, ahora centrémonos más en el tono melancólico. ¿Cuál es el sentimiento más melancólico que hay?, se pregunta Poe. La muerte. ¿Y cuál es la muerte más poética? Pues, como no, la muerte de una mujer bella. Por tanto, el tema más triste y poético del mundo que se puede tratar es, para Poe, sufrir la muerte de una joven bella, joven y amada. Esto definitivamente no viene cocinándose desde su infancia. Lo único que tenía que hacer Poe ahora era combinar la idea de la amada muerta con la idea del cuervo hablador que dice Nevermore, y cuyo significado va cambiando en cada estrofa. A Poe se le ocurrió que las repeticiones de Nevermore fueran las respuestas a las preguntas del amado pronunciadas por el cuervo. Y después de 2 o 3 preguntas diciendo lo mismo, éste se desesperaría y caería en la superstición de que el animal es un ser demoníaco en un delirio de autotortura descontrolado. Con lo que Poe quería jugar aquí es con la idea de que la mente en momentos críticos, como la muerte de un ser querido, es más susceptible a engaños. Y la casualidad de que un pájaro se refugia en la habitación de este hombre, porque estaba lloviendo a mares, lleva a que por el reciente trauma su mente se distorsione, quede influida fácilmente de malos pensamientos y recurra al oscuro, supernatural y siniestro. La creciente locura del amado se puede ver, de hecho, en las últimas preguntas que le hace al cuervo. El amado, a propósito o inconscientemente, está modelando las preguntas para recibir el esperado Nevermore inevitable que le respondería el pájaro, en un intento por sugestionarse a sí mismo del hecho de que su amada nunca volverá. Pasemos a lo que tiene que decir Poe en su ensayo acerca de la versificación del poema. Poe admite que las posibilidades rítmicas de un poema son limitadas. Sin embargo, este no es el caso de la métrica, donde las posibilidades son infinitas. Pese a esto, el bostoniano aclama que durante siglos ningún hombre jamás ha hecho algo remotamente original el verso, y que la genialidad no se busca, sino que se trabaja. Pero, ¿está diciendo Poe que este poema es el primer poema original en siglos? Vamos a analizar la métrica y el ritmo. El ritmo del poema está compuesto por octámetros trocaicos, es decir, cada verso tiene 8 pies, y cada pie consta de una sílaba larga seguida de una corta. Un ritmo bastante utilizado. La primera estrofa del poema en inglés dice así: Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. Cada espacio es una línea acentuada, y la U en mayúscula es una sílaba no acentuada. Y tenemos 8 de estos pies. De ahí octámetros trocaicos. Sin embargo, veamos el segundo verso. Over many a quaint and curious volume of forgotten lore. Se sigue el mismo patrón, aunque el último pie está incompleto. Entonces tenemos 7 pies y medio, lo que crea una pausa dramática al final. En el tercer verso volvemos a tener 8 pies. En el cuarto verso vuelve a estar incompleto. El quinto también tiene 7 pies y medio, está incompleto. Y el último, el sexto y último verso, tan solo tiene 3 pies y medio. ¿Y qué tiene esta métrica y este ritmo de original? Pues según Poe, aunque estos pies se han usado muchas veces antes, la combinación de estos en una estrofa es lo que hace al poema original. En la filosofía de la composición, Poe habla también de cómo eligió el espacio. Al principio pensó en el bosque o en el campo, un espacio abierto,
pero decidió que un espacio cerrado, por el contrario, ayudaba a aumentar la fuerza poética al concentrar la acción en un solo plano. Así que puso al protagonista, al amado en luto, en su recámara, el lugar donde probablemente haya compartido muchas memorias con su amada Leonor. Aparte de esto, se tenía que introducir elemento estrella, el cuervo. Este debía aparecer por la ventana, eso sería lo más verosímil, aunque no sin que Poe juegue con la idea de hacer creer al lector y al protagonista que el aleteo de las alas del cuervo es alguien, quizás el espíritu de Leonor, llamando a la puerta. El pájaro entra, Poe explica en el texto, para refugiarse del mar tiempo afuera, una horrible tormenta, cuya agitación hace mucho contraste con la serenidad del interior de la casa. La imagen del cuervo posándose en el busto de Palas Atenea tiene como objetivo un efecto casi cinematográfico, con una fusión del mármol y las plumas del alimán. Y tuvo éxito, pues ese momento del poema ha sido pintado incontables veces a lo largo de los últimos 2 siglos. El hombre, sorprendido ante el descaro del cuervo, le pregunta cómo se llama, casi bromeando, sin esperar respuesta alguna, cuando el animal de repente le responde «Nevermore». Esta palabra es quizás la única palabra que sabe decir y probablemente la aprendió de su dueño y no tiene ninguna importancia o significado especial. No obstante, el joven, condicionado ya por la muerte de Leonor, es el que le da significancia a Nevermore y lo asocia de inmediato con la muerte. Y como dijimos antes, empieza a modelar todas sus preguntas a sabiendas de cuál va a ser la respuesta en un acto de masoquismo emocional. Y esto es todo lo que tiene que decir Poe acerca de su famoso poema. Pero no es todo lo que podemos analizar aquí. Aparte del propio análisis de Poe, me quería centrar en otras interpretaciones de diferentes académicos que me he ido encontrando. El primer paper que leí sobre este poema es un comentario muy corto, pero bastante denso, que parte de una revista literaria y escrito por William Friedman. En él, este académico coincidía con Edward Davidson, el autor de un libro dedicado a Poe, en que el cuervo reflejaba las posibles consecuencias de rechazar el mundo lleno de sentido y significado. Poe siempre estuvo interesado en la relación entre el arte y el mundo, lo subjetivo y el conocimiento científico, y en la posibilidad de un conocimiento certero y absoluto. Por eso, el hecho de que una palabra ciega, sin sentido y propósito como Nevermore sea considerada por el joven como una palabra llena de sentido en su contexto interno, está planteando la pregunta de si ¿de verdad podemos tener una total certeza de algo o si, por el contrario, el conocimiento cambia dependiendo de cómo cada individuo lo modela para que se adapte a sus propios intereses, miedos o deseos? De hecho, al principio del poema se nos presenta al yo poético como un estudiante, un supuesto explorador del saber, que se encuentra estudiando unos libros muy antiguos y casi olvidados. En parte, está en busca de respuestas absolutas, mas a medida que avanzamos y el joven empieza a modificar sus preguntas al cuervo para obtener lo que él ya sabe que va a responder, acaba cayendo en su propia subjetividad. Friedman argumenta entonces que Poe está explorando el tema universal de la existencia de una verdad imperecedera, igual para todos. El siguiente artículo que leí fue el de la catedrática Eliza Richards acerca de por qué El Cuervo es tan famoso si, en principio, su contenido no es tan original. Richards sostiene que El Cuervo es el poema norteamericano más famoso del mundo por su dicción, propiedades sonoras, dramatismo y narración. Y el poema, según Richards, se plantea si la poesía lírica emerge desde dentro o desde fuera de la mente del poeta, ya que su popularidad se basa en la habilidad que se le da a los lectores de explorar los orígenes del mismo, lo que en la mayoría de los casos lleva a una exploración de la identidad individual. En este ensayo también se identifican posibles influencias que tomó Poe, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, se dice que el personaje del cuervo está sacado del cuervo Barnaby Rudge, la quinta novela de Dickens, o que su estilo es muy parecido al de un poeta llamado Henry Hearst en su poema To a Ruined Fountain in a Grecian Picture. También se menciona en el artículo que hubo acusaciones de plagiarismo por parte de algunos críticos de la época de un poema en persa, argumentando que el lenguaje usado en El Cuervo suena bastante forzado, como si se hubiese traducido de otro idioma o de otro estado de conciencia. Si este efecto era el buscado por Poe, no lo sabemos al 100%, pero los académicos de ahora sí creen que este estilo de lenguaje tiene coherencia con el sentido del poema, pues un lenguaje extraño, casi externo al texto, sí se corresponde con las palabras prestadas o robadas por el cuervo como es Nevermore. Sus palabras son también ajenas, forzadas del animal.
Richards, además, puntualiza algunos fallos técnicos del poema. Cuando Poe dice en la última estrofa que la luz de la lámpara proyecta una sombra lúgubre del cuervo sobre la alfombra desde el busto de Palas, también hay otra luz sobre las cortinas al mismo tiempo. Varios artistas que intentaron representar este poema en pintura se encontraron con el problema de la luz. Así fue con el ejemplo de Harvey Allen o Gustave Doré, quienes se inventaron un montante en la puerta para solucionar ese problema. Asimismo, Richards también barajea la posibilidad de que inicialmente Poe había elegido un búho en vez de un cuervo, y eso explicaría el porqué del busto de Atena, diosa de la sabiduría, cuyo animal simbólico es el búho y no el cuervo. Por este supuesto cambio, la poeta y activista Elizabeth Oakes Smith argumenta ver un palimpsesto, es decir, una obra literaria que contiene referencias a versiones anteriores de la misma obra, donde según ella se enfatiza el poder femenino, aunque esa interpretación da para un vídeo por sí solo, y no vamos a entrar aquí. Los humanos solemos tener miedo de la gente y de las cosas que no entendemos, pero según el psicoanálisis, nuestros miedos no provienen de lo que desconocemos, sino de lo que ya conocemos. Este último apartado del vídeo está dedicado a hacer un pequeño psicoanálisis del cuervo, centrándonos en las teorías de lo siniestro u ominoso de Freud y un poco de la angustia lacaniana. Para ello me he basado en el ensayo de Freud Lo siniestro, de 1919, y en el artículo Lenguaje y extrañeza, una lectura psicoanalítica y gótica del cuervo de Edgar Allan Poe, publicado en 2018 por el filólogo y psicoanalista Norman Marín Calderón. Todas las referencias usadas en este vídeo aparecerán en la descripción para que ustedes las puedan consultar si lo desean. El cuervo tiene mucho de siniestro, pero empecemos con un poco de teoría. ¿Qué es eso de lo siniestro? Lo siniestro, o en alemán unheimlich, es aquello que presenta elementos familiares que producen miedo y represión, y a la vez fascinación. Es decir, según Freud, es posible que lo familiar se torne siniestro o espantoso. Por ejemplo, cuando somos bebés, el amamantamiento nos resulta placentero, pero cuando ya somos adultos, ya no tanto. La palabra unheimlich es antónima de heimlich, que significa familiar o íntimo en alemán, lo que al principio puede llevarnos a pensar que lo unheimlich es lo desconocido y por tanto lo siniestro, pero no es del todo así. Para saber a lo que exactamente se está refiriendo Freud, tenemos que profundizar en el significado del antónimo heimlich, ya que no solo significa familiar, sino que también puede significar oculto o secreto. Schiller usó esta acepción de heimlich en su obra El vidente de los espíritus. Por ejemplo, también Kafka o Hoffmann. Si le damos este significado a la palabra heimlich, entonces su contrario, unheimlich, denominaría, en palabras del escritor Schelling, todo aquello que, debiendo permanecer secreto, oculto, no obstante, se ha manifestado. Las palabras heimlich y unheimlich, concluye Freud, acaban siendo prácticamente las mismas. Lo heimlich, declara, es una especie de unheimlich. Lo familiar es lo oculto y lo oculto que se revela es siniestro. Ejemplos que pone Freud de lo siniestro son que un ser animado no sea viviente, un zombie, o lo contrario, que un objeto inanimado sea en efecto viviente, como los muñecos o los autómatas, los dobles o las sombras, o las repeticiones o casualidades involuntarias e increíbles, por ejemplo, que se repita algo constantemente en tu vida sin quererlo. Todos estos fenómenos remiten al narcisismo primario, es decir, fenómenos que experimentamos en nuestra infancia y que debido a un estado de represión vuelven como algo extraño y siniestro. Uno de los procedimientos más seguros para evocar fácilmente lo siniestro mediante las narraciones, narra el psiquiatra alemán Ernst Jens, consiste en dejar que el lector dude de si determinada figura que se le presenta es una persona o un autómata. Esto debe hacerse de manera tal que la incertidumbre no se convierta en el punto central de la atención, porque es preciso que el lector no llegue a examinar y a verificar inmediatamente el asunto, cosa que, según dijimos, disiparía fácilmente su estado emotivo especial. Y esto es verdad. Aquello considerado siniestro, liderado por fuerzas ocultas, ya no tiene un carácter real en nuestra mente, pues en palabras de Freud, hoy ya no creemos en ellas, hemos superado esas maneras de pensar. Sin embargo, no nos sentimos del todo seguros de nuestras nuevas concepciones. Las antiguas creencias sobreviven de alguna manera en nosotros, al acecho de una confirmación como la del cuervo desconocido que se posa elegante en tu busto de Palas Atenea y empieza a responder a tus preguntas sobre el más allá.
Por consiguiente, sigue Freud, en cuanto sucede algo en esta vida, susceptible de confirmar aquellas viejas convicciones abandonadas, experimentamos la sensación de lo siniestro. Finalmente, el psicoanalista no da una formulación definitiva de lo siniestro, pero sí dice que lo siniestro en las vivencias se da cuando complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior o cuando convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación. Por otro lado, el psiquiatra y psicoanalista francés Lacan desarrolló su idea de la angustia, que se puede definir como el sentimiento ante la falta de una falta, es decir, cuando nos enfrentamos a una ausencia que paradójicamente se siente como una presencia insoportable. Imagine que una persona está en una relación romántica en la que siempre ha sentido que su pareja es inalcanzable, distante, y precisamente esa dinámica es lo que mantiene vivo su deseo. Yo definitivamente conozco muchísimas. Esta falta, la sensación de que algo falta en la relación, los signos de afecto y la intimidad, es lo que causa el deseo. Un día, la pareja de esta persona cambia radicalmente y de repente se vuelve completamente accesible, transparente y cariñosa. A partir de este momento ya no hay misterio, inaccesibilidad, ya no hay deseo. Todo lo que la persona deseaba en la relación ahora está presente, sin ningún obstáculo. En lugar de sentirse satisfecha, la persona empieza a sentir una angustia profunda. Esto ocurre porque la falta que antes sostenía su deseo, el no poder alcanzar completamente al otro, ha desaparecido. Ahora hay una falta de la falta, ya no existe esa ausencia o distancia que hacía que el deseo naciese. La desaparición de esta falta crea una sensación de vacío y desorientación. La angustia que surge en este contexto no es simplemente el miedo a perder a la pareja, sino más bien una reacción a la pérdida de aquello que organizaba el deseo en primer lugar. Sin la falta, el deseo pierde su dirección y la persona se enfrenta a un abismo de incertidumbre, lo que Lacan describe como angustia. Como muy bien explicó el filósofo Mladen Dolar, la angustia no es la pérdida de algo, sino ganar algo en exceso. Es la presencia demasiado cercana de un objeto lo que la produce. Lo que uno pierde con la angustia es precisamente la pérdida. Tras esta explicación, pasemos a ver cómo todo esto se relaciona con el cuervo. En general, las ideas de lo siniestro y la angustia se entienden bastante bien con los textos góticos, ya que lo gótico es la evocación del miedo, que a la vez es terrorífico, pero también atrae y produce gozo en el lector. En lo gótico siempre hay un juego entre la turbación y la seducción. En palabras de Marín Calderón, lo gótico es intrínsecamente lo ominoso, porque trae a la luz lo que debería estar oculto. De la misma manera que los muertos vivientes o los fantasmas acechan en la literatura gótica, lo siniestro también puede estar presente en un visitante llamando a la puerta en medio de la noche, especialmente si tu amada acaba de morir. Esto nos recuerda las noches en las que, de niños, teníamos miedo de lo que había debajo de la cama o de los monstruos que podría haber en el pasillo. Resulta, sin embargo, que nunca hay nadie. El Nevermore del cuervo es la voz del inconsciente. Me limito, pues, a señalar que la actividad psíquica inconsciente está dominada por un automatismo o impulso de repetición, dice Freud. Las repeticiones autómatas del cuervo, diciendo constantemente Nevermore, crean un ritmo parte de esta actividad inconsciente que, según el psicoanálisis, está relacionado con el complejo de castración y la pulsión de la muerte, y que se disfraza desde lo oculto en lo real, en la aparición del cuervo. Del mismo modo que lo siniestro es lo familiar que se hace extraño, Poe trata de hacernos el poema lo más familiar posible a través de estas constantes repeticiones. El lector se acaba acostumbrando al final de cada estrofa, pero al mismo tiempo el refrán se hace cada vez más extraño para el lector, pues no tenemos idea del significado real de Nevermore. Es una palabra en principio vacía de contexto y significado, pero a la vez llena de emoción, y esto tiene un efecto ominoso, pues como dijimos antes, la palabra heimlich y unheimlich puede llegar a coincidir en su significado. A veces los opuestos no son ajenos entre sí. Otro mecanismo que usa Poe para contribuir a esta familiaridad es el de la rima. Con una estructura fija durante todo el poema, A, B, C, B, 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 Poe hace que la famosa palabra nevermore suene extremadamente convencional y ordinaria al hacerla rimar con otras 3 palabras de cada estrofa. Aparte de esta repetición voluntaria, también tenemos repeticiones involuntarias por parte del personaje del cuervo, que replica como un robot Nevermore sin razón alguna.
Como vimos anteriormente, solo el factor de la repetición involuntaria es el que nos hace parecer siniestro lo que en otras circunstancias sería inocente, imponiéndose así la idea de lo nefasto, de lo ineludible, donde en otro caso solo habríamos hablado de casualidad. Las palabras aprendidas del cuervo se vuelven, a cada repetición, más siniestras. Nevermore se convierte en la palabra innombrable, el sustituto de lo que no puede decirse, la muerte. Por tanto, en términos de estructura y rima, el poema ya se podría considerar como ominoso. Freud cuenta la historia en su ensayo acerca de uno de sus pacientes, quien, deseando hospedarse en una habitación ya ocupada por otra persona, exclamó «¡Ojalá se muera de un patatús!». Y, efectivamente, ese señor murió a las 2 semanas, lo que provocó una neurosis obsesiva al paciente. Aquí vemos una similitud con el protagonista del poema que, preguntándole al cuervo, quien solamente le puede contestar lo que él ya sabe, Nevermore, se crea a sí mismo una neurosis. Y el hecho de que el protagonista se está autotorturando nos lleva a creer que él siente cierto goce o atracción hacia la encarnación de su pérdida. Con respecto a la angustia lacaniana, que recordemos era el sentimiento de la falta, en el poema está representada en la relación entre Leonor y el protagonista. La trágica muerte de la joven representa lo inalcanzable y desconocido. Ella, como objeto de deseo, se ha perdido para siempre. Si el narrador dice «quiero a Leonora», es justamente porque no puede tenerla. Es más, la presencia del cuervo trae consigo la nada y la imposibilidad, argumenta Calderón, y su figura representa la vacuidad que constituye la ausencia de Leonora. El cuervo es, entonces, una materialización de la angustia, de la ausencia de la falta. En línea con el psicoanálisis, ya para ir terminando, la palabra nevermore puede ser estudiada como una holofrase. Una holofrase es un concepto lacaniano en el que una sola palabra condensa un significado complejo y con muchos matices. Las holofrases se relacionan con una etapa temprana del desarrollo infantil, donde los niños son todavía incapaces de elaborar frases completas. Por ejemplo, si un bebé dice agua, eso puede ser que o quiere agua, o ha visto agua, o que se ha mojado. Las holofrases son conceptos interesantes para estudiar la evolución del lenguaje en diferentes estados mentales y psíquicos. En el cuervo, nevermore puede aludir a la muerte, pero también puede significar algo mucho más complejo. El narrador, no obstante, intenta adaptarse como puede a un mero principio de realidad para darle sentido a lo que el animal está diciendo y así perder la cordura lo menos posible, aunque con poco éxito. Espero que les haya gustado este análisis. Les dejaré las referencias en la descripción para que puedan investigar por ustedes mismos. Y hasta la próxima.